Marinière, moustache, ratatouille et gros accent. Voici Johan Sacrebleu, le court-métrage mexicain qui veut dénoncer la vision La película Emilia androcentrée. Pérez. En redes sociales, usuarios retomaron unas declaraciones del director de la cinta, Jacques Fue Audiard, interpretado sobre por el idioma muchos como una español. El postura cineasta dirigida francés solo comentó en una español entrevista y para los un medio de países su país que el hispanohablantes, español lo que es un generó idioma de indignación pobres entre muchos inmigrantes. ciudadanos Como de esperarse, esta declaración Ven, mira Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste, y las vidas se apagan por millares al azar. Las altas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Míralas arder. Desde su estreno, Emilia Pérez de Jacques Audiard ha sido una fuente constante de críticas por parte de la población mexicana, provocando declaraciones controversiales por parte de figuras públicas, parodias y una recepción negativa que ha llevado al mismo director a disculparse. Esto resulta interesante, pues no es la primera vez que un realizador extranjero intenta contar una historia que retrate realidades mexicanas. De hecho, una de las películas más significativas para el cine de este país tiene su origen en un autor alemán. Esta es Macario, dirigida por Roberto Gabaldón y basada en la historia de B. Traven, un misterioso escritor que se piensa que también intervino en el proceso de producción de la película. Ambas historias, mediante influencias europeas muy claras en su forma y en ciertas cuestiones narrativas, han provocado reacciones opuestas en la población mexicana. Por esto, este videoensayo dividido en capítulos se encargará de intentar averiguar qué es lo que hace que una sea recibida con tanto cariño, mientras que la otra ha sido rechazada con intensidad. La vida de Beethoven es una difícil de descifrar. Está envuelta en misterio y en sus propias intenciones de mantener su identidad oculta. Para él, un autor que se volviera reconocido desperdiciaba su herramienta más importante, el poder para observar y registrar la realidad con honestidad y claridad. Se cree que Traven, que no era su verdadero nombre, era de origen alemán y llegó a México en 1924 a los 42 años. Aquí comenzó a escribir literatura que enviaba a países europeos, donde tuvieron gran éxito. Su trabajo se tradujo a más de 40 idiomas y se vendieron alrededor de 30 millones de copias. La llegada de Traven a México facilitó sus ambiciones artísticas, pues el misterioso autor también tenía intereses en el cine. Y fue precisamente 2 décadas después de su llegada al país latinoamericano que, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la consecuente pérdida de inversión en el cine hollywoodense, tuvo su auge con la llamada Época de Oro. Sin embargo, antes de las producciones mexicanas de las obras de Traven, existió su adaptación fílmica más famosa, El Tesoro de la Sierra Madre, una producción estadounidense que, por insistencia del autor alemán, se rodó en locaciones mexicanas. El escritor se involucró en el rodaje bajo el seudónimo de Hal Croves. Varias películas mexicanas adaptaron historias de Traven, tales como La Rebelión de los Colgados. Entre estas se pueden destacar Rosa Blanca y Días de Otoño, pues fueron colaboraciones entre el misterioso escritor y Roberto Gabaldón, quien dirigió Macario. Traven fue una figura controvertida y enigmática, pero conocemos que vivió en México durante décadas, conociendo sus tradiciones y su historia, conviviendo además con artistas mexicanos de todo tipo. Traven fue nutrido de la cultura mexicana que, indudablemente, influenció su trabajo. ¿Todo eso se van a comer los muertos? ¿Y si me muero? ¿Puedo venir a comer aquí? No, hijo. Aquí nada más comen los muertos ricos. Los de nosotros comen en nuestra ofrenda. Entonces mejor no vengo. Jacques Audiard es un escritor y director francés que se ha desempeñado en la industria cinematográfica desde la década de 1970. Se ha destacado por su trabajo disruptivo, que sale de las convenciones del cine francés
y es difícil de categorizar en alguna corriente o escuela. Las obras de Audiard también se notan por basarse en material preexistente o al escribirse como colaboraciones, siendo Emilia Pérez el primer guión cuya autoría corresponde completamente al director francés. Los temas del autor francés tienden a explorar cuestiones de género y de raza de una manera poco común, rompiendo paradigmas como lo hace en Sisters Brothers, su primer proyecto en inglés, donde se rompe el arquetipo de la redención de personajes masculinos a partir de la intervención de otros femeninos. La obra de Audiard tiende a pensamientos individualistas en que cada género puede alcanzar su propia redención sin la necesidad del otro. Esto mientras intercala sus roles antagónicos y protagónicos. Estas tendencias del director se ven reflejadas en Emilia Pérez, pero, en tanto a lo que este ensayo concierne, lo que hace que esta cinta sea particular es su intento por aproximarse a la realidad mexicana. Si Traven vivió por décadas en México antes de escribir Macario, uno esperaría también una familiarización con el país por parte de un extranjero. Audiard sí visitó México unas cuantas ocasiones para considerar filmar en este país. Si bien la película se filmó principalmente en Francia, el director destaca que las visitas sí trajeron un cambio de visión para él. Ahí era demasiado ordinario, demasiado real. Tenía una visión mucho más estilizada en mi mente. A pesar de estas visitas, es cuestionable si se llevó a cabo una labor investigativa adecuada, pues, según las mismas declaraciones del francés, no se realizó ninguna exploración sobre la vida mexicana. La motivación para esta falta de investigación puede verse en otras declaraciones del director. Puede que sea un poco pretencioso por mi parte, pero ¿necesitaba Shakespeare ir hasta Verona para escribir una historia sobre ese lugar? Las mentes de ambos extranjeros dieron pie a películas que, por distintas razones, provocaron controversia en México. Si bien Macario tuvo una recepción general positiva acompañada de algunas críticas duras por parte de los especialistas en México, se convirtió en una de las obras cinematográficas más significativas para el país. Por su parte, Emilia Pérez ha sido una fuente de constantes críticas por parte del país latinoamericano, asegurando una mala reputación para su población. Como veremos después, y como sugiere la historia de ambos realizadores, uno de estos extranjeros se nutre de la mexicanidad para contar su historia, mientras que el otro intenta nutrir de sí mismo a la mexicanidad. Ni siquiera se pudo terminar el guajolote.